Hola, hola, buenas tardes. El día de hoy quiero compartirles un tema muy importante en esta pequeña cápsula que nos viene muy bien en estos tiempos, que tenemos un tiempo de descanso, un tiempo para pensar, un tiempo también para los que están trabajando. Bueno, la mayoría de las personas en este momento nos encontramos en cuarentena, lo cual indica que es un tiempo también para renacer y para pensar nuevas cosas, ¿cierto? No todo tiene que ser desde el aspecto negativo. Vamos a enfocarlo en el aspecto positivo y a este tema me encanta porque digamos que lo pude extraer de una charla de Jürgen Klarik que se refiere a todo el sector de negocios que debe empezar a replantearse muchísimo, pero lo más importante es que las personas como nosotros sigamos siendo ese talento que tenemos que gestionar para que las cosas de ahora en adelante, cuando ya podamos salir a comernos ese mundo, pues pueden ser muchísimo mejores. El tema que les quiero compartir, equipos, se llaman las personas 3.0 y es básicamente, digamos que versiones. Miren, cuando uno es una persona punto uno, que es el primer inicio, es cuando tiene todas las experiencias, coge todos los conocimientos y se prepara a nivel de un tema, a nivel de una profesión o inclusive a nivel de la vida. ¿Qué pasa cuando somos una versión 2? Cuando somos la versión 2, pues vamos a trabajar y nos encontramos con nuevas experiencias, nos encontramos con nuevas personas en un estudio, con una nueva carrera, con nuevos profesores, inclusive en la vida misma. A veces llegan los bebés, entonces nos preparamos para esa etapa de mamás donde tenemos ya más experiencia. Entonces digamos que hasta el día de más o menos el 20 de marzo nosotros estábamos en una zona de confort, sin decir que la zona de confort es mala, pero estábamos trabajando o estábamos haciendo nuestras actividades cotidianas y llega esta pandemia que, como su nombre lo dice, pues es algo que nos invade a nivel mundial, donde empezamos como a sentir ciertos aspectos negativos al inicio, pero ya van viendo que son cosas también que han ido cambiando a nivel mundial, que nos han entonces, para dar inicio a nuestro tema, vamos a entender que las personas 3.0 son esas personas que en este momento pues nos vamos a ir adaptando a la vida laboral, con ciertas reinvenciones que hacemos desde nuestro aspecto personal. ¿Listo? Entonces, yo les quiero compartir una frasecita que es: cuando el pescador no puede salir al mar, utiliza el tiempo reparando sus redes. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que ir haciendo en este momento. Si bien estamos en un momento donde estamos compartiendo con nuestras familias, haciendo las tareas del hogar, haciendo muchísimas cosas, también debemos abrirle el campo a reparar esas redes. Y si nosotros hemos visto en la vida aspectos que podemos mejorar, este es el tiempo para hacerlo. Entonces me parece muy indicada esa frase para que empecemos a pensar desde nuestras cosas, en el caso, en las competencias, por ejemplo, laborales, o en el caso personal, qué cosas quiero fortalecer y que lo pueda hacer en esta temporada, ¿cierto? Hay una pregunta que cuando yo estaba viendo el video de Jürgen Klarik me pareció muy llamativa porque me hizo reflexionar mucho acerca de todo lo que está sucediendo, y es: ¿qué pasaría si usted el lunes no tuviera dinero en su cuenta o en la quincena? Que quizás varias personas ya han sentido esos impactos económicos a nivel laboral, donde yo decía, en serio, o sea, realmente, ¿qué otros talentos puedo tener o qué otras cosas me pueden rescatar para que en este momento yo pueda tener una entrada, muchachos? Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que empezar a pensar. Precisamente para salir adelante se tiene que trabajar durísimo, ¿sí? Se tiene que pensar, saber pensar. Lo que no podemos es caer como en ese momento de ansiedad. Si bien nos da ansiedad, y la ansiedad es algo que nos lleva a la acción, que sean acciones positivas y no negativas. Sí, porque también de pronto las personas, al verse encerradas o al ver que la incertidumbre va creciendo a nivel de todo lo que nos van contando, pues también van teniendo cierta ansiedad y la van conduciendo a emociones no tan positivas, y esto hace que inclusive el sistema inmunológico se baje un poco. ¿Listo? Entonces, para ser una persona 3.0 les voy a compartir 3 frases, o digamos que 3 verbos que nos van a hacer de pronto cambiar un poco el chip y empezar de pronto estos días a trabajar sobre ellos para hacer las cosas muchísimo mejor cuando lo podamos hacer. Entonces la primera red se llama reprogramarse.
Debemos tener muchísimo cuidado en este momento, chicos, porque en este momento nosotros podemos estar construyendo nuevos hábitos, ya que el tiempo que ha pasado pues es superior a un mes, inclusive 20 días. Y recuerden que los hábitos se hacen de la repetición constante de comportamientos. Entonces, reprogramarse es muy importante, porque así como cuando nos dijeron, uy, nos vamos a cuarentena o nos vamos a aislamiento, empezamos de pronto a despertarnos más tarde o inclusive más temprano, empezamos a hacer ciertas actividades y nos fuimos reprogramando. Pero ahora que es muy importante empezar a reprogramarse también positivamente respecto a lo que está sucediendo. Cuando nosotros, más o menos el 20 de marzo, pues que todo eso, digamos que inició, eh, dejamos un mundo atrás, porque en este momento nos enfrentamos a un mundo totalmente diferente, inclusive el que vamos a encontrar luego de que podamos salir, no a la normalidad, porque ya hemos escuchado que deben cambiar ciertos normas o patrones de comportamiento que tenemos en sociedad, pero definitivamente ahorita las personas ya están pensando en cómo alimentarse más sanamente, en cómo cuidar su mente, en cómo cuidar su cuerpo, y eso es algo muy importante que tenemos que empezar a ver. El nuevo consumidor se va a empezar o se está comportando de una manera diferente, donde también nosotros como vendedores o como personas 3.0 debemos entender ese comportamiento sin ir a tener sentimientos de ansiedad, de pronto de estrés, ¿sí? O de frustración, porque pues muchas veces estábamos acostumbrados a tener más cercanía con el consumidor, con el cliente, con la familia, con las personas, y ahorita resulta que toca saludarlas desde una distancia y tener ciertas precauciones. Entonces ahorita, poniéndolos en contexto un poco, las personas van a empezar, bueno, ¿qué va a pasar después? Muchos de nosotros estamos pensando, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo vamos a actuar? Eso es muy importante que lo empecemos a pensar e investigar, cómo han salido otros países también digamos que de este momento, y se han ido reincorporando a las condiciones que el mismo clima, que el mismo lugar va teniendo, de acuerdo pues como al comportamiento. Las personas vamos a empezar como, como a generar ideas de cómo generar más ingresos, porque pues hay muchos que estamos en la quietud. Entonces hay algo muy importante, muchachos, y es que antes de pronto pues nosotros nos sentíamos mucho más productivos porque obviamente teníamos un trabajo, y en este momento ya muchos estamos sin ir a la vida laboral, y hay que tener en cuenta que así tú estés en tu casa, tú puedes ser una persona productiva, porque recuerden que la productividad es una expectativa que yo mismo pongo respecto a un reto que tengo. Entonces en este momento reprogramarse es muy importante para poder cumplir esa productividad, porque muchas veces vemos en los estados, en el Facebook, en Instagram o en las redes, personas que, venga, esta persona está vendiendo esto, esta persona está haciendo esto, ¿en qué momento? No se angustien, porque es que recuerden que la angustia nos lleva a pensar con un cerebro mucho más emocional y no nos clarifica las ideas que podemos tener, que pueden ser muy buenas. Bueno, en este momento hay dos tipos de personas. Unas son los protagonistas y otros son las víctimas. Teniendo en cuenta esto, y que quiero ser muy positiva sin dejar de ser realista, vamos a enfocarnos a ser protagonista. Cuando tú eres el protagonista de algo, pues ¿tú qué haces? Estudias el papel, te preparas, lo haces con mucho amor. Entonces eso es lo que tenemos que ir logrando, ¿sí? ¿Cómo lograr reprogramarse después de este cambio? Es muy importante el hábito de planear efectivamente el tiempo. Miren, y esto no les estoy diciendo es que ustedes tienen que tener una agenda de 7 a 8 de la noche, pero sí es muy importante que ese tiempo lo podamos reprogramar de una manera más adecuada, para que vamos teniendo como ese transcurso de esas expectativas que tenemos, y no vamos creando hábitos que luego van a ser perjudiciales. Y les digo por qué. Porque como estar en la casa implica estar más quieto, implica que le voy a gastar mucho más tiempo a mis redes o a otros oficios, quiere decir que yo ahí la reprogramación pues obviamente la estoy haciendo en esos aspectos. Pero acá hay algo muy importante, y es que también tenemos que reprogramarnos positivamente, gestionando de una manera adecuada y efectiva el tiempo. Entonces esa es una herramienta que debemos tener para poder empezar de una muy buena manera de ahora en adelante.
El segundo es readaptarnos. Las personas 3.0 se readaptan, no fácilmente. La readaptación no es fácil. Es como el ejemplo de un camaleón. Un camaleón que hace, se va adaptando, eh, básicamente va tomando los colores de acuerdo a lo que se vaya presentando, y eso es como un mecanismo de defensa. Por eso nosotros tenemos que estar en pro de readaptarnos a este tiempo. ¿Readaptarnos a qué? A nuevos modelos de negocios. Antes el consumidor tocaba, ahorita ya no va a tener o no va a querer estar tan cerca de nosotros como vendedores o tan cerca de nosotros como personas, sino que va a buscar un distanciamiento. Eso nos va a costar un poco. Según hablan los expertos, pues yo ustedes de pronto ya han escuchado que vamos a entrar de pronto en una crisis. No me gusta mucho la palabra crisis, pero quiero que la empecemos a ver desde un aspecto muy positivo, y es que los mercados van a tardar muchísimo en volver a recuperarse, y mientras eso nosotros, las personas 3.0, tenemos que estar muy preparadas para entender qué va a pasar en el mercado sin dejar que el miedo nos sucumba y sin dejar que ese miedo nos imposibilite para pensar de nuevas maneras. Entonces tenemos que prepararnos. Este es un tiempo de que la readaptación, venga, si a mí me gusta tal tema, tenemos el tiempo de buscar en internet, de pronto hay una persona que me pueda enseñar, o un arte que yo quiera aprender, o me encanta el maquillaje, me encantan las uñas, me encanta aprender sobre inteligencia emocional, sobre productividad. Este es el momento de readaptarnos a ese nuevo conocimiento que podamos poner en práctica en un momento determinado, que lo vamos a necesitar, cuando todos los retos que se nos van a aparecer los podamos sortear de la mejor manera. El mundo está en este momento muy a la incertidumbre, y por eso viene como algo que les quiero contar, y es que sí es muy importante informarse, ver noticias, pero las noticias siempre van a tener un objetivo, ¿sí? Y es llenarnos la cabeza de pronto de una información que no es tan positiva, y lo que va a hacer es crear en nosotros como esos sentimientos y esa alteración del sistema nervioso respecto a todas las situaciones. Entonces, que es mucho mejor que nosotros nos redactemos a cosas positivas para que el cerebro, la mente y el corazón puedan estar mucho más saludables. ¿Cómo lograr esa redactación? Es básicamente de lo que estaba hablando al inicio, que es tener como una rutina, pero una rutina que me pueda intervenir desde el aspecto emocional, desde el aspecto físico, desde un aspecto espiritual, desde un aspecto que me pueda nutrir. O sea, para yo adaptarme fácilmente a lo que viene, tengo que salir siendo una persona mucho más inteligente emocionalmente, tener ese control de emociones, porque realmente algunos que hemos salido a la calle hemos encontrado que todo el mundo pues está con tapabocas, y eso es lo normal de estar ahorita. Entonces, todas esas cosas tenemos que irlas reincorporando a la habitualidad para que nosotros no nos sintamos con esos sentimientos como de tristeza o de nostalgia, porque eso pasa muchas veces. Muchas veces salimos y, uy, vea eso como está de horrible, empezamos de pronto a criticar a las otras personas, y este por qué no lleva tapabocas, y estos por qué no tienen distanciamiento. Eso hace parte de la adaptabilidad. Empezar a levantarnos más tarde, eso hace parte de la adaptabilidad. Pero lo que aquí les quiero dejar claro es que todas las cosas que nosotros podamos hacer positivamente para nuestra salud, debemos empezarlas a hacer, ¿listo? Para que no tengamos hábitos que no nos vayan a restar. La tercera es reaprender. Entonces, ¿reaprender qué? ¿Qué se debe reaprender? Miren, antes eran lo he venido diciendo, ciertas cosas se daban de manera cotidiana, de manera normal, pero más que reaprender, acá hay algo muy importante, y es que nosotros lo que de pronto sabíamos comercializar presencialmente, ya tiene que estarse cambiando por inclusive redes, domicilios. El producto, antes el cliente le encantaba que de pronto le explicáramos sus beneficios, ahorita con mayor razón, pero lo tenemos que hacer de una manera muy coordinada, muy higiénica. El cliente va a estar supremamente expectativa a todos los cuidados nuestros, a lo que nosotros representemos como energía vital y como salud. Entonces es muy importante reaprender a todo lo que nosotros vamos a vivir. La palabra crisis
hay que estarla viendo en este momento como oportunidad. ¿Por qué? Porque las personas que manifiestan mucho la palabra crisis económica, crisis existencial, con solo decir crisis el cerebro se prepara realmente para una respuesta neuronal. Entonces, venga, ¿qué oportunidades vamos a tener en este momento para poder enfrentar todos esos cambios que se han dado? Entonces, desde allí es muy importante que cuando tú vayas a reaprender tengas foco tu ser. Aprender cosas personales, que es lo que te va a hacer fuerte en ese mundo. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo súper pendiente para que podamos inclusive cómo actuar en momentos de ansiedad. Mire, muchas veces simplemente vemos la pantalla y nos la pasamos horas y horas ahí, ¿no? Busquen un curso, busquen un mensaje, busquen un video, algo que los motive también dentro de su familia, busquen cómo hablar de temas, qué vamos a hacer, cómo podemos resolver esto. Contagiesen de lo positivo. ¿Listo? Y para terminar, quería compartirles que una historia. Nosotros tenemos que estar enfocados en las cosas que podemos controlar. ¿Podemos controlar en este momento lo que está sucediendo afuera? No está en nuestro control. Pero lo que sí podemos controlar es la manera en cómo yo reacciono a lo que está pasando. ¿Sí? Las palabras que yo expreso cuando me preguntan qué opinas de lo que está pasando. Lo que yo expreso, uy, no, es que se está acabando esto, no, es que esto va a ser lo peor, es que vamos a perder tal cosa. De cada pérdida siempre renace algo. De la noche sale el día, de una tormenta sale después un arco iris, o llega la calma, y eso seguro nos va a pasar y nos va a llegar. ¿Listo? Entonces, para finalizar, es un cuento, y es una vez se fue un ecologista para un paseo y se encontró que en un nidito o donde cuidan las gallinas había una águila. Resulta que el señor ecologista preguntó al señor dueño del gallinero que por qué tenía un águila dentro de sus gallinas, sabiendo que era águila y podía volar. Y el señor le respondió, no, porque yo la crié así se educó, para mí ella es una gallina. Y el señor le dijo, no, ella es un águila. Al otro día volvió, cogió el águila, la sacó y le dijo, tú puedes volar tan alto como quieras. Pero el águila le respondió diciendo, no, qué miedo. Al tercer día volvió y la sacó y le dijo, vea, usted tiene unas alas gigantes, usted es uno de los animales o de las aves más admiradas, de verdad, vuele. Y eso hizo el águila, volar. Pero después, ¿de qué podemos volar? De que creamos en nuestras cosas positivas, de que creamos en nuestro ser, y que muchas veces no vemos esas personas que nos impulsan, y hay que verlas y hay que agradecerles, que nos ayudan a ser mejores seres humanos. Quiero concluir este pequeño mensaje diciéndoles que todo esto va a pasar, es temporal, que todas sus emociones en este momento las pueden tener, pero déjense o afloren las emociones que más saludables puedan tener. Cuando tengan rabia, cuando tengan tristeza, cuando sientan ansiedad, miren al cielo. Nosotros allá tenemos un Dios, las personas que creemos en Dios. Los que no creen en Dios, miren al universo. El universo es cambiante, todo es un momento, esto es una estación, que seguramente más adelante las personas con éxito de esta estación serán esas personas que se preocupen por ellos mismos, por mejorar, por controlarse y por estar dispuestos a lo que más adelante este mundo nos traiga. Chao, les quiero mucho.